Estimados asistentes, tengan buen día. Les damos la bienvenida al programa de inclusión registral Sunarte Capacita. El programa Sunarte Capacita es un servicio de información y orientación dirigido a los usuarios del registro y a la ciudadanía en general. Se desarrolla a través de exposiciones académicas gratuitas en todas las oficinas registrales de las zonas registrales de la Sunarte sobre temas relacionados con los servicios de inscripción y de publicidad registral e impartida por especialistas del Sistema Nacional de los Registros Públicos. El programa está orientado a la mejora continua y a promover la inscripción de los títulos en el registro. Estas charlas informativas están dirigidas a usuarios, estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en temas registrales. En esta oportunidad, Sunarte Capacita desarrollará el tema denominado Declaratoria de Edificación y estará a cargo del abogado José Arturo Mendoza Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como registrador público de la zona registral número 5 C de Trujillo, a quien le damos el pase para el desarrollo del tema. Doctor Arturo, buenos días. Días, Lucía, muchas gracias por el pase. Buenos días con todos los que se han conectado. Eh, Gracias por participar. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema de la declaratoria de fábrica, ¿no? Con la declaratoria de edificación. Bueno, para empezar, pues el tema de la declaración de fábrica o la declaración de edificación, digamos que es un valor muy importante que tienen las propiedades, específicamente sobre respecto de los suelos, los terrenos, porque tiene muchos beneficios, digamos, o ventajas eh, económicas. Quizás si uno quiere pedir un préstamo a una entidad financiera o una entidad bancaria, pues esto eleva el valor del bien inmueble, del terreno, ¿no? Eh, Como se sabe también, no, las inscripciones en el registro en nuestro sistema peruano son obligatorias, ¿no? Pero por un tema de seguridad jurídica deberían acceder al registro, ¿no? Este, entonces, esta declaración de edificación o la declaración de construcción, la declaración de fábrica, como le conocemos, pues no es más que eh, llevar al registro la fotografía, digamos así, de todas las construcciones existentes sobre un terreno, ¿no? En nuestro país tenemos, por decirlo así, dos alternativas. Entonces, tengo un lote de terreno, necesito construir, ¿no? Proyecto de una vivienda unifamiliar, por ejemplo. Antes de continuar, hago un paréntesis. Vamos a conversar un plan aproximado de 40 a 45 minutos y el resto de tiempo, en 10 minutos más o menos, vamos a contestar las preguntas que alcancen en ese tiempo, ¿sí? Más o menos esas son las pautas de la charla del día de hoy. Cierro paréntesis. Continuando, entonces, yo necesito construir el terreno que adquirí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Lo normal, lo ordinario es que yo me acerque a la municipalidad y que pida un permiso, ¿no? Una licencia para poder edificar. Entonces, me acerco a la municipalidad, llevo una serie de requisitos. Estos requisitos están en la ley 29090. Más adelante, en una de las láminas vamos a poder apreciar. Y pues, la municipalidad se encarga de verificar, según la zona, según, digamos, también el proyecto que uno plantea a esta entidad edil, pues si es que es factible o no. ¿De qué va a depender? Va a depender, por ejemplo, de la zonificación, que es muy importante, pues porque depende de una zona que, digamos, que pueda soportar 3, 4 o 5 pisos niveles, ¿no? Depende del estudio de suelos que haga esta municipalidad. También, por ejemplo, el número de estacionamientos, también, por ejemplo, respecto al tema de voladizo, respecto al tema del alero. Entonces, toda esta situación que está regulado y que digamos que lo podemos obtener a través de una información del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, es donde se va a poder ver el diseño de una edificación, valga la redundancia, en determinadas zonas, ¿no? Entonces, voy a la municipalidad, presento mi proyecto, la municipalidad me dice, de acuerdo, aprobado tu proyecto, entonces la municipalidad me da 36 meses para que pueda construir, terminar de construir, ¿no? Puedo hacerlo pues dentro de este intervalo de tiempo. Al culminar, yo me acerco a la municipalidad y digamos que es el segundo paso donde le pido a la municipalidad que me dé la conformidad
de la obra, de la conformidad de la edificación. Entonces, la conformidad de la edificación no es otra cosa más que la municipalidad va a inspeccionar que se haya construido de acuerdo al proyecto aprobado por la municipalidad, de acuerdo a la licencia. Eh, si es así, pues me expedirá una conformidad de edificación, una conformidad de obra, y con esto podría acceder al registro. Ahora, es importante señalar de que estas dos etapas de la vía ordinaria, digámoslo así, eh, pueden acceder al registro. Tanto la primera, que es el permiso que yo pido a la municipalidad, que es la licencia de la edificación, es un acto inscribible. Se extiende en la partida registral, si yo así lo requiero al registro, pero con una anotación preventiva, porque no es una inscripción definitiva. Como les dije, pues todavía es un permiso que la municipalidad me entrega para poder empezar a construir. Sin embargo, tengo la facultad de poderlo llevar al registro y solicitar su anotación preventiva. Generalmente en la práctica no hay muchos casos así. Creo que en el tiempo que estoy como registrador en predios, en el registro de predios, habré visto dos casos donde me han solicitado la anotación preventiva de la licencia de edificación. Pero el segundo paso, que es la conformidad de obra, obviamente esa es una inscripción muy recurrente de todos los días. Es la declaración de fábrica, la conformidad de la edificación, pues ya lleva consigo la inscripción definitiva. Bueno, entonces, como les decía al inicio, ese es el camino ordinario, ¿no?, que tengo que hacer para poder construir sobre un terreno. Ahora, muchas veces, muchos, pues, no pedimos permiso a la municipalidad y de frente vamos y construimos, edificamos, edificaciones ya desde muchos años atrás. Entonces, la norma eh, creyó conveniente, pues, legislar sobre una especie de regularización de todas estas edificaciones, de hecho, o digamos, edificaciones que se realizaron sin pedir permiso de la municipalidad, porque no contaban con licencia de la municipalidad. Entonces, en el año 99 se emite una ley 27157 que justamente regula o pretende legalizar todas estas construcciones que se realizaron sin permiso. Bueno, ese es, digamos, el panorama en general. Ahora vamos a empezar con las láminas. Es importante señalar el marco legal vigente que tenemos para este tipo de edificaciones, ¿no? Para este tipo de actos. Por un lado, la ley 27157, como les dije, que es la ley de regularización de edificaciones, ¿no? No solamente versa sobre las fábricas, sino también sobre habilitaciones, perdón, no solamente sobre fábricas, sino también sobre saneamiento de propiedad, por ejemplo. Incluso ahí vamos a poder encontrar la prescripción adquisitiva de dominio, en sede notarial y otros. También la ley 27.333, que es una ley complementaria a la ley 26.662, procesos no contenciosos de los notarios. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver porque al ser la declaración de fábrica en vías de regularización, una especie de saneamiento de la propiedad, pues también forma parte del saneamiento de la propiedad la prescripción adquisitiva de dominio, que está aparte de la ley 27157, también la ley 27.333. Luego, pues, tenemos el Decreto Supremo número 008 del 2000, que es el reglamento de la Ley 27157, ¿no?, vigente desde febrero del año 2000. Por nuestra parte, por parte del registro, se emitió en el año 2003 una resolución que aprobó una directiva 013 del 2003, ¿no?, que es una directiva que uniformiza criterios de calificación registral en asuntos no contenciosos de competencia notarial. Regula, pues, también todos los temas de saneamiento de la propiedad que tienen que ver con la ley 27157, que va desde la regularización de las fábricas o edificaciones hasta las prescripciones adquisitivas de dominio. Luego, luego tenemos el Decreto Supremo 035 del 2006, ¿no?, que es el texto único ordenado del reglamento de la ley 27157, vigente desde el año 2006. Casi reciente, bueno, digo casi reciente porque es una de las últimas leyes con las, digamos que son importantes en este tema de regularización de edificaciones, es la ley 30830, que es la ley vigente, está vigente desde el 28 de julio del 2018. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Por qué es importante? La ley 27157 establecía que se pueden regularizar todas aquellas edificaciones que habían sido terminadas, concluidas, finalizadas hasta antes de julio del 99.
¿no? Entonces, todas las construcciones terminadas hasta antes de julio del 99 podrían acogerse a este procedimiento de regularización, que no es otra cosa que hacer una declaración de fábrica directamente del registro sin pasar por la municipalidad. Obviamente, ya les voy a explicar en el procedimiento, no significa que la municipalidad esté totalmente desligada. Lo que pasa es que, como se trata de un tema de regularización de edificaciones, se arma un expediente por un verificador, se lleva directamente al registro, el registro califica e inscribe, y luego que se inscribe, el registro manda una copia de ese expediente de regularización a la municipalidad. Obviamente, las municipalidades son las que siempre deben tener la información, porque ellos, pues, digamos así que forma parte de la evaluación que ellos hacen para determinar el impuesto al patrimonio predial, por ejemplo. Entonces, por eso es que hay una comunicación y siempre la municipalidad va a tener información de este tipo de regularización de edificaciones. Entonces, con esta ley 3830 se establece, mejor dicho, se amplía el plazo para regularizar las edificaciones. Ya no hasta julio del 99, sino con la ley 3830 se puede regularizar todas las edificaciones terminadas, construidas, finalizadas hasta antes de diciembre del 2016, si no me equivoco. Sí. Ajá. Entonces se amplía el plazo para poder regularizar. Bueno, luego el decreto supremo 009 del 2019 de vivienda, ¿no? Que es el reglamento de la ley 27157 que modifica varias partes del decreto supremo 035 del 2006. Y por otro lado, por eso hacemos esta división con esta flecha roja, la ley 29090, pues que es la que regula todas las edificaciones, todos los procedimientos de edificación en la vía, digamos, ordinaria, ¿no? Que cuando uno pide permiso a la municipalidad y lo que les dije, la conformidad de obra luego, ¿no? Seguimos, bueno, dentro de esta ley 29090 que regula la declaración de fábrica en la vía ordinaria, también tenemos su decreto supremo 06-006-2017 de vivienda, que es el texto único ordenado de la ley 29090. Si no me equivoco, esta ley 29090 es del año 2008, ¿ya? Y luego el decreto supremo 029-2019, que es el reglamento de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación. Y bueno, también tenemos el reglamento del registro de predios, ¿no? Que regula también todos estos actos inscribibles relacionados con las declaraciones de fábrica, tanto en sede eh, municipal como a través de la regularización de edificaciones con la ley 22157, así como también ve otros actos secundarios, digamos así como las ampliaciones, las modificaciones de las fábricas ya existentes. Ahora, el año pasado, en julio, en diciembre del año pasado, se aprobó un decreto legislativo número 1595, ¿no? Este decreto legislativo es uno de regularización del derecho a propiedad, características físicas de los predios urbanos, habitaciones urbanas y edificaciones. Según lo que yo he visto, este decreto legislativo, que aún no está en vigencia, ¿no? Eh, ha establecido, ha hecho como una especie de un resumen, ¿no? Un resumen de todos los procedimientos que ayudan al saneamiento de las propiedades, de las características físicas de estas. Hablan de habilitaciones urbanas, hablan de edificaciones, ¿no? En el caso de edificaciones hay algunos puntos importantes que se los comentaré. La cuestión es de que este decreto legislativo que se fue publicado el 17 de diciembre de 2023, según esta misma norma, entraría en vigencia a los 120 días después de la publicación del reglamento, ¿no? Ahora, la publicación del reglamento debería aprobarse en un plazo no mayor de 260 días hábiles. Sí, ya se aprobó el reglamento, el proyecto, perdón, el proyecto de ISO en 120 días hábiles, ¿no? Eh, Ahora, lo importante, digamos, de este decreto legislativo, que aún no entra en vigencia, como les digo, por eso no nos vamos a explayar tanto en el contenido de este decreto legislativo. Bueno, en el tema de regulación de edificaciones, en el artículo 11, pues establece que la regulación de edificaciones ante registros públicos o, digamos, a través de la ley 17157, es el procedimiento mediante el cual se establece el reconocimiento legal de edificaciones en suelo que cuenta con licencia de habilitación urbana aprobada. Aquí la primera diferencia o digamos, el primer tema novedoso, que se ejecutaron sin licencia de obra, construcción, edificación, etcétera. Lo nuevo de aquí es que se ha agregado una condición más para poder regularizar una edificación,
directamente ante el registro público. ¿Y cuál es? Que el predio tenga una licencia de habilitación urbana aprobada. Entiendo yo, pues, todavía no está ahí mayores, no hay práctica porque todavía no entra en vigencia. Entiendo yo que obviamente pues tiene que tener una licencia vigente, ¿no? Las licencias, tanto para las fábricas como para las habilitaciones urbanas, según el artículo 11 de la ley 29090, es de 36 meses. Al término de estas, caducan de pleno derecho las inscripciones que se hayan extendido. Entonces, eh, este decreto legislativo, que aún no entra en vigencia, repito, va a tener una nueva condición, que es que el suelo tenga licencia de habilitación urbana aprobada. Si no, no se va a poder regularizar las edificaciones. Vamos a ver. Eh, Ahora, como les había comentado, el proyecto de este decreto, eh, del decreto supremo, ¿no? De este decreto supremo 1595, se ha publicado recién hace poco también, ¿no? Bueno, el 1 de noviembre del 2024, ¿no? Ahora, más o menos, habiéndolo leído un poco, eh, por ejemplo, en el artículo 5 de este proyecto, que todavía no entra en vigencia, apenas repetirlo, ¿no? Establece pues de que como condición los terrenos tengan licencia de habilitación urbana por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, según mi consideración, pues me parece que es muy restrictivo que solo sea aplicable a predios que tengan licencia de habilitación urbana. Considero de que no se ajusta a nuestra realidad. Hay muchas municipalidades que no tienen capacidad operativa para realizar las habilitaciones urbanas, municipalidades distritales generalmente pequeñas, ¿no? A mi consideración, quizás no, bueno, todavía no se aprueba el texto, pero habría que ver también cuáles son las consideraciones o, digamos, los considerando de esto, o digamos, en la posición de motivos, ¿sí, autor? Pues pareciera que es un tipo de barrera de acceso para personas que puedan formalizar su propiedad, científicamente sus edificaciones. Creo que debería mantenerse el criterio de que si bien se puede acreditar la condición de urbano de un predio a través de documentos municipales, para que un notario pueda ser competente e iniciar un procedimiento de saneamiento, pero sin perder de vista que se debe dejar constancia de ello, que ello no implique el cambio de uso, porque ello solo se va a producir con la habilitación urbana. Es decir, no hay que quitarle tampoco protagonismo a las habilitaciones urbanas, ¿no? Porque definitivamente este es el procedimiento por excelencia o el único procedimiento con el cual yo puedo cambiar el uso de un predio de rural o rústico a urbano. Entonces, si bien es cierto, pero eso no debería impedir quizás que yo pueda iniciar un trámite de regularización de edificaciones ante el registro o algún trámite de saneamiento. Por eso yo incido ahí que siempre y cuando pues establezca en la partida de que no se está cambiando el uso, ¿no? Simplemente es un procedimiento eh, que se está ejecutando, digamos, ¿no? Digamos que por la condición fáctica del terreno, porque ya la condición legal, eso va a ser cambiado solamente con la habilitación urbana de oficio, ¿no? Perdón, con la habilitación urbana, cual sea el tipo. También hay un artículo 8 en el proyecto que establece sobre la calificación registral en el procedimiento notarial. Por ejemplo, establece pues ya dentro de este proyecto, se pretende aprobar que no corresponde a las instancias registrales eh, calificar la validez de los actos procedimentales, ni el fondo o motivación de la declaración notarial en los títulos referidos a asuntos no contenciosos de competencia notarial. Esto ya pues viene después de varios pronunciamientos del Tribunal Registral que se han convertido en un precedente de observancia obligatoria, incluso que, si mal no recuerdo, es del año 2019 este precedente que ya que generaliza para todos los procedimientos notariales, ¿no? Digamos que formaliza porque en realidad ese criterio ya se viene dando hace bastante tiempo, ¿no? También establece este artículo 8 que en el caso de predios de dominio privado del Estado no corresponden a las instancias registrales evaluar si el plazo de posesión se cumplió antes de la vigencia de la ley 29/18, ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor de bienes inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes de dominio privado estatal. Esta ley 29/18, que no recuerdo del año 2010, establecía que son imprescriptibles los predios, incluso, obvio, o mejor dicho, son imprescriptibles los predios también de carácter privado del Estado. Sin embargo, pues, hemos visto procedimientos aprobados por notarios, cuales el notario se han dicho, oye, pero los 10 años de la prescripción adquisitiva se han cumplido antes de la vigencia de la ley. La ley no tiene efectos para atrás, retroactivos. La ley es vigente el día de su publicación para adelante. Entonces, no puedo aplicar esa restricción de la ley 29/18 antes.
Ahora, ¿quién evalúa este tema? Si cumplió o no los 10 años y si está inmerso en los alcances de la ley 2918, pues es el notario. Si el notario ya lo aprobó, ya en varios pronunciamientos del tribunal, incluso que está convertido en, en una jurisprudencia del tribunal registral, no recuerdo si es precedente o acuerdo plenario, pero igual es vinculante para todos nosotros, eh, establecido pues de que no se puede cuestionar al notario que aprobó esta prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Porque se supone que él ya evaluó que esos 10 años de la prescripción, digámoslo así, han ocurrido antes de la vigencia de la ley 29 de edición. Por ejemplo, también encontré un articulito que es el artículo 10, que es sobre la notificación cuando se trata de predios sujetos al régimen de la propiedad horizontal. La notificación a predios, departamentos en edificios, digámoslo así. Entonces, este artículo establece que cuando el predio en materia de regularización colinde con predios sujetos al régimen de la propiedad horizontal, el notario debe trasladar las notificaciones que realice a la presidencia y a la administración del predio, quienes deben trasladar a su vez la notificación a todos los propietarios de la edificación, convocándose a una sesión extraordinaria. Bueno, entonces yo creo que aquí sí me parece que ya la norma está siendo muy flexible o le está delegando facultades a personas, eh, digamos que quizás no puede haber un mejor control, como quizás sí debería tener el notario, que es el responsable y es el profesional de derecho que se encarga de hacer todas estas investigaciones, digamos, estas notificaciones en estos procedimientos de saneamiento de la propiedad, pues veo que colocan pues como deber del notario solo notificar al presidente de la Junta de Propietarios, ¿no? Y el deber de notificar a todos los propietarios, que en realidad en grueso son los afectados con un procedimiento de saneamiento, ¿no? Me parece que atenta contra la seguridad jurídica, diría yo, ¿no? Porque no podemos trasladar la responsabilidad a terceras personas, ¿no? El notario debe ser el responsable también de notificar y emplazar a todos los propietarios de esos departamentos pues, que vivan en un edificio colindante a un predio en materia de regularización o de saneamiento, ¿no? Cuando haya la necesidad pues, de notificarlo. Eh, bueno, básicamente esto es lo que les quería comentar de ese proyecto. Está ahí, se publicó el 1 de noviembre del 2024, pues pueden darle una leída, si lo consideran, pues ahí están todos los incluso muchos de ustedes serán profesionales que están en ejercicio, que ven el tema de saneamiento, pues en este proyecto se establece también que todos los ciudadanos del Perú pueden mandar sus comentarios, sus críticas constructivas o quizás también destructivas, ¿no? Entonces, ahí está publicado, pueden entrar a esa resolución ministerial y poder informarse. Ahora, vamos a empezar con la parte un poco teórica, eh, comenzando con el tema de las edificaciones, ¿no? Digamos que alcance sobre algunas edificaciones, pues son construcciones realizadas artificialmente por el ser humano con diversos propósitos, ¿no? Propósitos de comercio, una fábrica de repente, o propósitos de vivienda, ¿no? Etcétera. Las estructuras arquitectónicas que requieren cumplir condiciones mínimas de habitabilidad para albergar a las personas en el desarrollo de cualquiera de sus actividades. Las condiciones mínimas de habitabilidad, pues para una unidad que va a tener como uso el de vivienda, pues tiene que tener las condiciones mínimas, pues que son donde dormir, donde comer, ¿no? El tema de las necesidades, etcétera, ¿no? Entonces, este es un tema de funcionalidad, digámoslo así. Según la ley 29090, algún alcance sobre edificaciones es el resultado de construir una obra cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades. Comprende instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. Claro, instalaciones básicas, digamos, pues la luz, instalaciones para agua, para desagüe, o en algunos casos redes de gas, eh, de gas de combustible, ¿no? Para la cocina, etcétera, ¿no? ¿Es una circunstancia de hecho? Sí, pues, porque la edificación es una situación eh, fáctica, ¿no? Es una situación fáctica. La declaración ya digamos que es el asunto o es el trámite que nos atañe para llevarlo al registro, ¿no? Ahora, algunas, algunos tipos de edificación, según la ley 29090, ¿no? La edificación nueva, la ampliación. La edificación nueva, pues, es aquella que se va a producir sobre un lote de terreno, ¿no? Aquella que se ejecuta total o parcialmente sobre un terreno sin construir. La ampliación de la fábrica, pues, es una obra que se ejecuta a partir de una edificación ya preexistente. Tengo un piso, voy a construir dos pisos más,
¿no? Una ampliación de fábrica, porque se incrementa el área techada. Puede o no incluir la remodelación del área techada existente. Efectivamente, puede haber una remodelación de los niveles o de las construcciones ya existentes también. La remodelación es una obra que modifica total o parcialmente la tipología y o el estilo arquitectónico original de una edificación, ¿no? Ahí vemos pues una una imagen quizás bueno, se ha modificado pues parte de la fachada, ¿no? Digamos que se ha puesto un portón, hay una columna ahí en la parte del frontis, quizás por dentro también ha habido una remodelación, se ha eliminado alguna pared quizás interna o se ha añadido alguna más, etcétera. La demolición pues es la acción mediante la cual se elimina totalmente una edificación existente. Puede ser una demolición parcial o puede ser una demolición total. Otro tipo de obra también es la refacción, el acondicionamiento, ¿no? Este último son los trabajos de adecuación de ambientes a la necesidad del usuario mediante elementos removibles como tabiquería, falsos cielos rasos, infusión de acabados e instalaciones. Bueno, con este tema del material de los drywall que se conoce así, ¿no? Luego también tenemos otro tipo de obra como la puesta en valor histórico monumental, que es una obra que comprende separado conjuntamente trabajos de restauración, recuperación, rehabilitación, protección, reforzamiento y mejoramiento de una edificación. Obviamente todo esto tiene que estar relacionado con los temas de eh, patrimonio, de la ley de patrimonio cultural, ¿no? Que a propósito, pues esta ley, dentro de su contenido, no solamente alberga bienes de valores históricos o monumentales, sino también están incluidos todos aquellos bienes que están dentro, digamos, del centro histórico, ¿no? Y por eso también es una situación bien recurrente cuando llegan al registro declaraciones de edificaciones de predios que están dentro del centro histórico. Hay un criterio del tribunal registral que también creo que está en el proyecto, ¿no? Que establece de que cuando se trata de edificaciones dentro de un centro histórico, dentro de un bien que corresponde a la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación, pues se tendría que pedir una especie de autorización o consentimiento, ¿no? ¿no? Digamos, por parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Todo esto es por la ley, por la ley, no recuerdo ahorita, la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación. El cerco también es un tipo de obra, ¿no? Es una obra que comprende exclusivamente la construcción de muros perimétricos en un terreno y vanos de acceso siempre que lo permita la municipalidad. Ahora, algunas definiciones también, según el texto único ordenado del reglamento de la ley 27157, el área techada es un área encerrada por perímetro de la proyección de los techos con cualquier tipo de cobertura, ¿no? Sobre el plano del piso. ¿Qué incluye? Incluye los muros, los aleros, espacios con dobles o mayores alturas, por ejemplo los mezanines, ¿no? Y excluye la proyección de vigas, cornisas, jardineras y otros elementos arquitectónicos elevados que no constituyen techos. El área libre, en el primer piso, el área es el área resultante de la diferencia entre el área del terreno, ¿no? El área ocupada, y el área techada de ese piso de la edificación. En los pisos superiores, es la resultante de la diferencia entre el área ocupada y el área techada del piso correspondiente. El área ocupada es el área total del piso, ¿no? Del nivel en el que se quiera identificarla, que incluye las áreas techadas, libres, cercos, etc. El casco habitable, digamos, es el núcleo básico de vivienda, ¿no? Como los que entregaban, no sé, pues algunos programas como ENACE, ¿no? La edificación que cuenta con estructuras, muros, falsos pisos y o contrapisos, techos, instalaciones sanitarias y eléctricas, aparatos sanitarios, puertas y ventanas exteriores, puerta de baño y acabados exteriores con excepción de pintura, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora, vamos a entrar a ver la primera vía de la declaración de fábrica, pero con aprobación municipal, ¿no? La cual está regulada en la ley 29090. Bueno, generalidades, ¿no? En esta ley 29090, pues, se establece la regulación jurídica de procedimientos administrativos para la obtención de licencias de edificación y su posterior conformidad de obra. Son los dos pasos que les comenté, ¿no? La licencia o el proyecto de la edificación y la conformidad de la obra o ya la finalización. El artículo, el artículo pertinente nos indica que las edificaciones, o sea, mejor dicho, cuál es el radio de acción según esta ley, ¿no? Las edificaciones ejecutadas sin la correspondiente licencia desde el 1 de enero del 2017 hasta el 17 de septiembre de 2018 son regularizadas de forma individual por la municipalidad. Es decir, también existe un procedimiento de regularización
de regularización ante la municipalidad. Ustedes se dan cuenta, con la ley 27157, modificada por la ley 30830, se puede regularizar edificaciones culminadas hasta el 31 de diciembre del 2016. Ahora, a partir del 1 de enero del 2017 hasta el 17 de septiembre del 2018, también pueden ser regularizadas, pero a través, o mejor dicho, ante la municipalidad respectiva. En la ley 29090 también establece un capítulo sobre cómo se hace la regularización de edificaciones ante la misma municipalidad, ¿no? Obviamente, pues, aquí con el pago de su multa respectiva, seguramente. Eh, Ahora, en esta ley 29090 es importante señalar el principio de la unidad legal, ¿no? Lo que pasa, pues, es que se ve muchos casos, cuando hemos calificado títulos, que hay algunas municipalidades que aprueban proyectos que, digamos, cuando uno los ve, podrían, digamos, atentar normativamente algunas situaciones. Lo que pasa es que al ser actos emitidos por entidades municipales, por una entidad de la administración pública, nosotros no podemos cuestionar estas situaciones, ¿no? Por lo tanto, el registro no cuestiona que si tiene o no sé, pues de repente, que si es habitable o no es habitable ese determinada unidad, o que si de repente tiene el área mínima para poder independizarse, digamos, en el tema de las subdivisiones. Entonces, nosotros no podemos cuestionar porque se tratan de actos administrativos que están premunidos de validez por la propia Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27.444. Entonces, más o menos este principio de unidad legal lo que quiso establecer es un orden de prelación para la correcta aplicación de las normas, ¿no? Las normas de edificación deberán guardar coherencia con el ordenamiento jurídico, evitar contradicciones, de existir discrepancias en la ley 29090 y alguna otra norma que se expida sobre el procedimiento de edificaciones, el orden de prelación es la siguiente, ¿no? La ley 29090, digamos, está en la punta de la pirámide, ¿no? Luego los reglamentos de esta ley, las normas de carácter nacional, las normas de carácter local y las normas de carácter o las normas de carácter local distrital. De repente acá en algún punto podríamos decir de que pueda existir algún tipo de, eh, digamos, de discusión, ¿no? Si viene un acto administrativo, pues que digamos que es una norma de carácter local distrital, que vemos que se contrapone con la ley 29090, ¿no? Entonces, digamos aquí, podríamos cuestionar o no podríamos cuestionar. Tenemos por un lado la presunción de validez del acto administrativo, ¿no? Y refrendado, digamos, por un presente de observancia obligatoria, pero también tenemos esta norma que establece un rango de aplicación. Ahora, podríamos decir, pues, de que si bien es cierto, nosotros debemos darle pase a lo que la municipalidad dice, pero queda latente igual la responsabilidad de parte de la municipalidad, ¿no? Queda definitivamente para mí, queda latente su responsabilidad. Y justamente de dónde se va a sostener esta responsabilidad, en principio de esta unidad legal que está establecida en el artículo, uno de los primeros artículos de la ley 29090. Entonces debe mantenerse obligatoriamente este orden de prelación de estas leyes, es una disposición de orden público, ¿no? En la ley 29090 se establecen también modalidades para la aprobación de edificaciones, también de habilitaciones urbanas, porque también versa sobre este tipo de actos. No lo vamos a comentar aquí porque digamos que las modalidades se refiere a que depende del tipo de fábrica y sobre qué tipo de predio o de inmueble va a recaer la fábrica para acogerme a una de estas modalidades. Rápidamente, por ejemplo, la modalidad A, que es una aprobación automática, que el solo ingreso del cargo constituye la licencia de la fábrica, y acá esta ley me establece una lista de quienes pueden acogerse a este tipo de modalidad, ¿no? No es una lista, digamos, que tengamos que entenderla, porque es una lista, digamos, una lista de ingredientes. Nosotros vemos cuál es el supuesto y vamos a la norma y vemos, pues, digamos que la identificamos, ¿no? Entonces vamos a pasar rápidamente sobre esas modalidades. En la modalidad B también el cargo constituye una licencia temporal, pero solo para obras preliminares, ¿no? Eh, Luego también tenemos la modalidad C. La modalidad C, que es, bueno, aquí hay la intervención de una comisión técnica o los revisores urbanos. Una comisión técnica, pues, digamos que si se opta por la aprobación del proyecto con evaluación previa por la comisión técnica, la municipalidad convoca un plazo no mayor a 5 días. Eso es un procedimiento, digamos, distinto, porque son para tipo
de actos como habilitaciones urbanas o edificaciones un poco complejas, ¿no? Igual con la presentación, con la actuación de los revisores urbanos. Bueno, la modalidad de que es similar también, simplemente hay que ver en la norma cuáles son los supuestos para poder adecuarlos a nuestro caso en concreto. Y bueno, ahora vamos a pasar a los documentos previos. Los documentos previos son los documentos que regulan el diseño o las condiciones técnicas que afectan el proceso de edificación. Mejor dicho, es una guía para yo poder empezar a realizar un trámite de edificación. Como les dije, son los diseños de las zonas que me va a permitir analizar o decidir qué tipo de construcción puedo realizar sobre un determinado suelo. Por ejemplo, el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios es un documento emitido por las municipalidades distritales y por las municipalidades provinciales en el ámbito de su cercado, en el que se especifican los parámetros de diseño que regulan el proceso de edificación sobre un periodo urbano, ¿no? Como lo que ya les había comentado. Tiene una vigencia de 36 meses, ¿no? Este documento. También el otro documento relacionado con la fábrica es el certificado de factibilidad de servicios, que es el documento emitido por los prestadores de servicio de saneamiento y las entidades prestadoras de energía eléctrica cuya obtención es necesaria con anterioridad al trámite de la edificación. También tiene una vigencia de 36 meses y es prorrogable por única vez por 12 meses, siempre y cuando esté dentro de su plazo de vigencia. A ver, este es, por ejemplo, uno de los formularios, perdón, este es, por ejemplo, uno de los formularios que se pueden descargar gratuitamente desde la página del Ministerio de Vivienda, ¿no? Que es el formulario, el FUE, el Formulario Único de Edificación. Esa es la solicitud de licencia. La imagen izquierda y la imagen derecha es el formato del formulario, el FUE, el Formulario Único de Edificación de la Conformidad de Obra. Ahora, respecto, ya tenemos armado nuestro expediente, fuimos a la municipalidad, reunimos una serie de requisitos que, como les digo, están catalogados en la ley 29090. Necesito ir al registro para que acceda a esta declaración de edificación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Básicamente, el título, o digamos el documento que da mérito a la inscripción, es el formulario único de edificación. Generalmente, como les dije, traen la conformidad de obra, la licencia no la traen mucho, la conformidad de obra y declaratoria de edificación, digamos que es un instrumento público. ¿Por qué? Porque es emitido, es firmado por un representante de la municipalidad, que generalmente pues, puede ser el gerente de edificaciones y desarrollo urbano de esta municipalidad distrital, ¿no? Que tenemos que verificar nosotros en el registro que sea un documento que esté debidamente sellado. Obviamente tiene que traer el original, no me van a traer una copia fedateada. Ahora, copia fedateada, ¿podrían traer una copia fedateada de un formulario único de edificación, viendo la formalidad del documento? Pues a mi parecer, si es que es un documento que ha sido fedateado por un eh, funcionario de la municipalidad, pues sí podría, porque creo que el reglamento de predios, entonces el artículo 9 o el 10 establece la formalidad para instrumentos que vienen de una matriz, que son emitidos por, digamos, como actos administrativos, eh, pero no van a poder traer o no amerita calificación. No es la formalidad traer el formulario en copia legalizada por notario, tampoco por fedatario del registro, tampoco, digamos, ¿no? Entonces, es un instrumento público, se debe traer el original, debemos verificar nosotros que esté debidamente sellado y suscrito por el funcionario municipal y por los propietarios y el profesional responsable de la obra. Eh, Nosotros sí tenemos en la calificación, evaluamos que quien haya pedido sea el titular registral, ¿no? Vamos a, digamos, ahí a realizar la función calificadora, eh, que para mí es la función básica por excelencia, que es la adecuación entre el título que me presentan al registro y la partida registral. En este caso voy a verificar que la persona que aparezca en el formulario sea el titular registral. Cuando se trata de empresas, eh, bueno, particularmente aplicamos el criterio de que no vamos a verificar quién es el gerente, digamos. ¿Por qué? Porque ya se supone que al ser un acto administrativo, ya la municipalidad ha evaluado que esa persona que actúa en representación de la persona jurídica o la empresa, puede ser un apoderado de la empresa, puede ser el gerente general de la empresa, tenga las facultades suficientes. Entonces, incluso hay algunas resoluciones del Tribunal Registral que se aplicaba para el tema de subdivisiones, y particularmente yo las aplico también para evaluar este tipo de formularios provenientes de las municipalidades.
Adicionalmente, a mi documento principal tengo que presentar también la documentación técnica, pues, ¿no? Para poder yo verificar cuáles son, cómo está distribuido los ambientes, ¿no? Cuántos niveles tiene esta edificación, uno, dos, tres niveles o pisos, cómo está conformado por cuántos ambientes. La documentación técnica, que generalmente es el plano de ubicación y localización y los planos de distribución o los planos de arquitectura, y a veces la municipalidad pues presenta también la memoria descriptiva, deben estar debidamente sellados y suscritos por el funcionario municipal, propietarios y el profesional responsable de la obra. Para finalizar, el certificado de finalización de la obra no es un requisito obligatorio, sino que es un requisito que contiene un dato que necesitamos. Este dato es la fecha de finalización de la obra. Generalmente en el FUE, en el Formulario Único de Edificación, no se consigna la fecha y término de la edificación, pero en el certificado de finalización que nos traen, sí. Entonces, tomamos este dato del certificado de finalización de obra, que sí es un requisito porque me parece que lo piden en el artículo 78 o 79 del reglamento de inscripción del registro de predios. Entonces, como digo acá, no es un requisito expresamente requerido por la normatividad registral, sin embargo, a veces contiene información que no está en el FUE, como por ejemplo la fecha de terminación de la obra. Por lo tanto, también accede al registro de este documento. Ahora, algunos datos, algunos alcances sobre la calificación de las fábricas con aprobación municipal. En el caso que el administrado opte por extender la declaratoria de edificación mediante escritura pública, deberá tramitar previamente la conformidad de obra ante la municipalidad. Como toda inscripción, en virtud del principio de titulación auténtica, las inscripciones acceden al registro a través de un instrumento público. Entonces, bueno, el formulario es un instrumento público, la escritura pública es el instrumento por excelencia que accede al registro. La norma lo contempla, ¿no? Yo no he visto ningún caso de que tenga un formulario único de edificación que insertarse en una escritura pública, pero la norma lo contempla. Obviamente, pues la gente no va a gastar algo adicional para cuando puede directamente presentar el formulario único de edificación de conformidad de obra ante el registro, ¿no? Pero la norma lo contempla, por eso lo he querido mencionar. Eh, otra, Otro dato, si en el instrumento que da mérito a la inscripción de la fábrica se hubiera omitido la fecha de finalización, pues no es necesario que me traigan el certificado de finalización de obra, sino acá el reglamento me permite subsanar esta omisión presentando una declaración jurada o documento privado del propietario con su firma certificada notarialmente en el que se consigne este dato. Con esto ya tendría por superada la observación. Ahora, si en la fábrica interviene la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedad de gananciales y la fábrica, por un lado, ha sido edificada en terreno propio de uno de ellos, de uno de estos cónyuges, debe acompañarse la copia certificada de la parte de matrimonio para evaluar la titularidad, salvo que se acredite que el bien mantiene la condición de propio. Esta es una norma, digamos, que tiene algo de relación con lo que establece el Código Civil, artículo 311, 310, bueno, no recuerdo el artículo, establece el Código Civil, en el cual la situación es la siguiente. Una persona que es soltera compra un lote de terreno, se inscribe en registros públicos, obviamente sola, soltera, ¿no? Luego se casa, ¿no? Celebra matrimonio y dentro del matrimonio construye. Dentro del matrimonio construyen ese lote de terreno. Viene la declaración de fábrica al registro y en el expediente interviene no solamente el soltero, sino ya ahora su cónyuge. Entonces, el registro que tiene que pedirle la partida de matrimonio para que verifique si cuando se terminó de construir ya estaban casados, es decir, si la terminación de la construcción está dentro del matrimonio o fuera. Si es dentro, en aplicación del artículo 79 del reglamento de inscripción del registro de predios, por ficción jurídica, digamos, debería extenderse un asiento de dominio a favor de la sociedad conyugal. Pero se extiende el dominio de toda la propiedad, tanto del suelo como de la edificación. Es un artículo un poco discutible, porque digamos que difiere un poco con lo que contempla el Código Civil, en el cual dice, sí, sí es cierto, puede ser también de la sociedad conyugal, pero el cónyuge que no adquirió el terreno tendría que desembolsarle o devolverle la mitad de lo que costó este terreno, pues a favor del cónyuge del que adquirió soltero. Entonces, bueno, ese es un tema de discusión aparte, pero sí hay que evaluar eso, ¿no? Hay que evaluar que la terminación de la construcción se haya edificado
dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Para eso hay que pedir la partida, ¿no? Para poder cotejar las fechas. Otro dato que en caso de discrepancia entre los datos consignados en la memoria descriptiva y los planos, el registrador consignará en el asiento de inscripción los que aparecen en estos últimos, es decir, en los planos. Lo que pasa es que el plano como documento, digamos eh, que se produce o que es el resultado de algún tipo de programa especializado, bueno, antes era el AutoCAD, ahora creo que no es, los ingenieros ya me dirán, eh, entonces, arroja con mejor precisión, pues, las características físicas de un predio, en este caso, pues, de repente, ¿no? Una mejor ilustración. Por eso es que se dice que se debe elegir entre una discrepancia en alguna medida o en algún ambiente entre lo que dice la memoria y los planos a los planos, ¿ya? Luego, ahora pasamos al segundo camino que estábamos conversando, la regularización de edificaciones al amparo de la ley 27157, que aún está vigente, ¿no? Aún está vigente, sigue vigente. Pues vamos bueno, de acá podemos, de esta lámina podemos resaltar que se formaliza a través también menciona la escritura pública, pero a través del formulario registral. El formulario registral es un documento que se obtiene, yo he visto también en la página web que también podemos obtenerlos de ahí, ¿sí? Generalmente esto hace tiempo se daba acá en el registro porque es de distribución gratuita. Hay una necesidad dentro de este contexto de la regularización de edificaciones, ¿no? Hay una necesidad de declarar la edificación, digamos, por un principio de accesoriedad respecto del suelo. ¿Cuál es la necesidad de inscribir una edificación? Quizás esta pregunta se ha respondido al inicio de la exposición, ¿no? ¿Basta la sola declaración de voluntad o implica un acto voluntario autorizado y controlado por la entidad administrativa? Entonces, pues vamos a definir más o menos qué es lo que quiere la norma cuando se refiere a regularizar, ¿no? Este término, pues proviene, eh, significa, según la RAE, ¿no? Del diccionario de la Real Academia Española, legalizar, adecuar a derecho una situación de hecho o irregular. En este caso estamos adecuando una situación de hecho, que es la construcción que le hemos realizado sin haber pedido licencia o permiso a la municipalidad, la estamos legalizando a través de esta norma. La regularización es un camino excepcional a un procedimiento ordinario. En este caso, según las normas urbanísticas, lo lleva a cabo la municipalidad competente, ¿no? Que es, digamos, ahí lo ordinario. Bueno, qué inmuebles abarca esta regularización de la ley 27157? Predios urbanos, por excelencia predios urbanos, a aquellos terrenos que cuentan con proyecto de habilitación, por proyecto aprobado de habilitación urbana con construcción simultánea, y predios ubicados en zonas urbanas consolidadas, urbanos en la municipalidad, inscritos como rústico en el registro. Digamos que este concepto es lo que se aparentemente con este, con este proyecto normativo se va a haber una diferencia, ¿no? Entonces, acá sí, este artículo que le estoy citando, que es el artículo 3, me parece, sí tiene un mayor campo de acción, porque no solamente predios que cuenten con habilitación urbana aprobada, sino también predios ubicados en zonas urbanas consolidadas, que es lo que generalmente trae. Es decir, tenemos una partida registral que me indica que el predio es un predio rústico, ¿no? Tiene esa naturaleza de rústico, pero es una partida antigua, ¿no? Pero de repente en la actualidad ya es un predio que cuenta con servicios básicos de saneamiento, que no le da, digamos, la condición de urbano. Ahora, eh, esto se va a ver, digamos, acreditado a través de documentos idóneos que expida la municipalidad. El tribunal registral se ha encargado de establecer que los documentos idóneos pueden ser un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios que se emite por la municipalidad distrital, o también a través de un certificado de zonificación y vías que son emitidos por las municipalidades provinciales, ¿no? Ojo que acá hay que tener un tema de competencia, ¿no? No pueden dejar sorprender que una municipalidad distrital puede emitir certificados de zonificación, ¿no? No sé si habría que estudiar si es que hay la posibilidad de poder delegar esa función a las distritales, pero en principio la ley orgánica de municipalidades establece que los certificados de zonificación solamente lo emiten de forma exclusiva las municipalidades provinciales. Bueno, entonces ese es el campo de acción de esta ley para regularizar las edificaciones. Se realiza a través de la declaración del propietario contenida en el formulario registral, suscrita por autorizada por verificador responsable y certificada por notario. Ahora, bueno, hace mucho tiempo pues hubo
una discusión de cuál es la naturaleza de este acto registral, ¿no? Y la declaración de fábrica versus la edificación en sí, ¿no? La declaración de fábrica es el reconocimiento legal de la existencia de una edificación. Debe existir una edificación, de hecho, para poder iniciar un procedimiento de declararlo, ¿no? La edificación se vincula a la realidad física, obviamente, en tanto que la declaración se vincula al mecanismo jurídico para que el registro admita la existencia de dicha realidad. La declaración de fábrica no modifica en absoluto la apariencia física de ningún bien, porque ya está, ¿cierto? Es la construcción que se realizó con anterioridad, un hecho de la realidad material, la que provoca tal modificación o la que digamos que luego se convierte en la necesidad de tener que declararla, ¿no? Y con ello acceder al registro público. La construcción es el objeto del reconocimiento de un procedimiento de declaración de fábrica. La declaración de fábrica entonces es distinto al hecho de haber realizado la construcción, es una cuestión de derecho versus una cuestión de hecho, ¿no? Entonces, inicialmente se decía pues de que de acuerdo con el artículo 971, numeral 1 del Código Civil, que debe haber unanimidad de los condóminos, es decir, cuando hablamos de una propiedad que está sujeta a copropiedad, debe haber una unanimidad en estos para introducir modificaciones en el bien. Entonces se decía, oye, pero una declaración de fábrica es una modificación al bien. Entonces deben intervenir los 5 hermanos que son los titulares registrales y copropietarios, todos, sin excepción, la firma y la alegación de firma de todos ellos. Entonces, inicialmente dijo, oh, es un acto de disposición, porque implica o modifica sustancialmente la composición del inmueble. Pero luego hubo un criterio que es el que actualmente prevalece, el que se dijo, no, la declaración de fábrica no lo confundas, ¿no? La situación de hecho ya pasó, ya precluyó. Lo que estamos ahorita queriendo a- adoptar, digamos, es la declaración de fábrica. Entonces, la declaración de la edificación, la declaración de algo que ya existe, es un acto de administración, porque la declaración no está modificando en nada a la propiedad, no modifica en nada la apariencia física del bien, es la construcción como un hecho de la realidad material la que provoca la modificación. Bueno, la declaración de fábrica cambiará la descripción física del predio en la partida respectiva, para ello no puede equipararse a una modificación física tabular del predio. No se le puede otorgar a la inscripción de la declaración de fábrica una eficacia constitutiva, no se puede afirmar que en tanto no aparezca la edificación no existe como tal. Bueno, entonces, como conclusión, digamos, pues que ganó esta última postura, ¿no? Y la declaración de fábrica no modifica sustancialmente el predio, la apariencia, por lo tanto, no necesita la unanimidad de todos los propietarios, ¿no? Entonces, este criterio que está aquí en esta lámina, pues quedó, digamos, abrogado y actualmente tenemos el criterio de que la declaración de fábrica es un acto de administración que requiere la mayoría absoluta de los propietarios, no confundir mayoría absoluta con mayoría calificada, ¿no? La mayoría calificada es los 2/3, 66.66%, la mayoría absoluta es el 50 más 1, ¿no? Entonces, la declaración de fábrica es una administración, es un acto de administración, entonces se necesita el porcentaje de los copropietarios del 50% más 1, ¿cierto? Bueno, como ya les había mencionado, esta ley 27157 regula pues el procedimiento extraordinario o de excepción destinado a regularizar las edificaciones terminadas hasta antes del 31 de diciembre de 2016, conforme la modificación que tuvo en la ley 3830. Este procedimiento no requiere aprobación municipal y se realiza a través del formulario registral. Aquí lo tienen, esa es los que no lo conocen, aquí les presenta el formulario registral número 1, que es con el que generalmente se traen las declaraciones de fábrica. Este formulario hay varios números, hay el 1, también he visto el número 2, que es cuando hay una fábrica más una independización o una subdivisión, el formulario número 6 también, que también se utiliza para lo mismo, pero cuando es fábrica sola, se utiliza generalmente el formulario número 1. No significa de que si me traen el 2 el registrador va a observar, no, porque lo que importa es, digamos, el contenido del documento, ¿no? El contenido del documento, el contenido de este formulario. Algo más para comentarles. El solicitante de este procedimiento excepcional de regularización debe ser el titular registral, ¿no? Y la regulación de edificaciones, ya les dije en qué tipo de predios pueden recaer, urbanos, ¿no? Consolidados urbanos, pero también, pues, sobre departamentos en edificios, sobre quintas, casas y copropiedades, centros y galerías, unidades de propiedad exclusiva en general. Ahora, vamos a comentar algo sobre el formulario registral.
El formulario registral es el título formal del acto que contiene la declaración como título material. Entonces, alguna vez hubo un caso en el que digamos que hubo hubo un error en este formulario, se observó y se dijo, no, tráigame un nuevo formulario. Trajeron un nuevo formulario con firmas legalizadas con posterioridad a la fecha de la acción de presentación y el registrador tachó por la falta de preexistencia. Tachar por la falta de preexistencia quiere decir de que el acto jurídico en sí tiene que tener, no, tiene que tener existencia antes de la fecha de que yo presento un título al registro, antes de la fecha de siguiente presentación. Yo presento hoy día 12 de diciembre un título, ¿no? El acto jurídico que lo contiene debe haber existido anterioridad, porque, o supongamos que el título se llega a inscribir el 30 de diciembre, los efectos de este acto jurídico inscrito se retrotrae la fecha de la acción de presentación. Entonces, mis actos tienen que ser anteriores al 12 de diciembre. No podría ser que un acto eh, sea o tenga recién vida o existencia, digamos, el 20 de diciembre. ¿Por qué? Porque no voy a poder retrotraerlo al 2. Entonces, cuando ocurre este tipo de casos, se efectúa una tacha sustantiva, ¿no? Entonces, en este caso, el registrador tachó sustantivamente, pero el tribunal registral le dijo que esto no era así, porque el título formal, digamos, no es la fecha de legalización en sí, sino es la voluntad del propietario o la declaración de este titular registral de querer regularizar su fábrica. Entonces, ya mal o bien que haya faltado algún dato, pero la voluntad está ahí, ¿no? La voluntad no está errada, la voluntad existe. Entonces, digamos que el formulario que traigo en vía de subsanación sería complementario, ¿no? Sería complementario y no como el registrador pensó que va a quedar el formulario de la subsanación, que por eso incurriría en causal de falta de preexistencia. Bueno, eso solamente para comentarles. Este formulario registral tiene que tener fecha cierta, tiene que tener la certificación notarial de firma de los propietarios y el verificador. Adicionalmente, otro de los requisitos que se acompañan para la regulación de edificaciones es el informe técnico de verificación, que debe estar debidamente sellado y con firma legalizada, solo del verificador, porque es el único que interviene en este informe técnico de verificación. Antes existía como requisito la presentación del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, pero actualmente ya no. Este requisito fue, digamos que eliminado y ahora lo único que se presenta es una declaración jurada del verificador en el sentido que la edificación cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios. Adicionalmente, también se trae una segunda declaración jurada en la cual establece el verificador que esa construcción no está dentro de ninguno de los supuestos de una disposición complementaria de la ley 3830 que establece que no puede declararse la edificación en inmuebles riesgosos, diríamos, como por ejemplo aquellos que están en las riberas de ríos o digamos que estén eh, propensos a poder caerse, digámoslo así, ¿no? Este es también otro de los requisitos. También se presentan los planos de ubicación, localización y planos de arquitectura, el cual, según la norma, pues debe estar con certificación notarial de firmas. Generalmente, bueno, la norma establece del verificador, no habla del propietario. Generalmente siempre traen con firma legalizada del verificador y del propietario. En el caso que solamente esté la firma del verificador certificada, pues vale, ¿no? Una vez que se inscribe este expediente de fábrica en el registro, una copia adicional de el registro lo deriva a la municipalidad. Ahora, bueno, los sujetos intervinientes, pues ya mencionamos al propietario, el notario, el verificador. Vamos a avanzar, por favor, para ir a algunos temas de algunos casos del tribunal. A ver, el verificador responsable para este tipo de actos, ¿no? Existe, digamos, un verificador común o verificador responsable, que es el que se encarga de llevar a cabo todos estos procedimientos establecidos con la ley 27157, ¿no? Que es el que, digamos, va a dar fe de la existencia de una edificación conjuntamente con el dicho del propietario, ¿cierto? Ahora, estos verificadores comunes son ingenieros civiles, arquitectos, incluso ingenieros agrónomos, también me parece, o geógrafos, que reúnen una serie de requisitos, lo presentan al registro como un trámite administrativo y el registro les da una credencial, ¿no? Credencial para que puedan, digamos, participar de este tipo de procedimientos. Eh, Existen algunos verificadores ad hoc que son verificadores especiales,
que están adscritos a entidades como por ejemplo el Ministerio de Cultura y que van a tener su participación en la declaración de bienes, por ejemplo, en este caso de cultura, de bienes que pertenecen al patrimonio cultural, ¿no? Pero generalmente eso no se utilizan para casas comunes, digámoslo así, ¿no? Eso es lo que quería comentarles de los verificadores, verificador ad hoc. Ajá. Bueno, obviamente es responsabilidad del verificador, pues, la declaración que trae al registro. Puede, por ejemplo, suceder situaciones en las que traen una edificación que está ubicada al frente de este edificio, pero al frente hay un lote de terreno. Y me dicen a través del expediente que ahí se ha declarado la existencia de un inmueble que tiene 3 pisos, pero yo abro la ventana y veo no solamente hay un terreno. Entonces, ya digamos que es práctica, si bien el registrador no podría paralizar la inscripción porque nosotros calificamos documentos, no digamos, no podemos sensorialmente guiarnos de esto para producir una calificación, un pronunciamiento en el registro. Calificamos los documentos, pero esto no quita el hecho de que nosotros como registradores tengamos que informar. En el caso exagerado que les estoy comentando, pues podríamos informar, en este caso, a la jefatura zonal, que es la que tiene, que es la que vela por, que es la que digamos que se encarga de todos los procedimientos sancionadores contra verificadores que declaran cosas inexistentes o declarar cosas probablemente falsas, ¿no? Para que se inicie procesos tanto administrativos como incluso penales, ¿no? Ya alguna vez incluso me citaron en un proceso civil donde pues se había informado a un verificador que no se ajustaba a la realidad porque el área de catastro informó de que según las imágenes del Google Earth, en esa fecha no existía ninguna edificación, pues y bueno, solamente fui en calidad de testigo, igual como, bueno, no sé qué habrá terminado, pero sí lo sancionan a los verificadores y a los propietarios porque no se olviden que hay un delito de falsedad ideológica, pues, ¿no? Entre otros, ¿no? Solamente para comentarles. El informe técnico, bueno, en el informe técnico contiene la descripción de todo el inmueble, ¿no? De sus medidas perimétricas, su área, la ubicación y también un rubro en donde se colocan si es que hay alguna transgresión a parámetros urbanísticos y edificatorios o a las normas de edificación. Si no hay ninguno, simplemente marcan el cheque en negativo y si los hay, pues tendrán que describir para que pueda luego extenderse una carga técnica. Y esta carga técnica, pues evidentemente son las transgresiones a los parámetros urbanísticos y edificatorios o normas generales de edificación y se inscriben en el rubro D de la partida registral. En el rubro D de la partida registral. Eh, hasta que puedan de repente eliminar o construir aquellas situaciones pues, que han ocasionado la extensión de estas cargas técnicas, ¿no? Ahora, ¿cómo se cancelan estas cargas técnicas? Estas cargas técnicas se cancelan a través de otro informe técnico de verificación en el cual el verificador vigente establezca pues de que o nos explique de que a la fecha de la edificación no existió no existieron esos parámetros, ¿no? Lo que pasa es que a ver, en la práctica habían algunos verificadores que decían la construcción terminó en el 2012, pero se han guiado de un certificado de parámetros del 2020, ¿no? O del 2024 actualmente. Entonces, carga porque no cumple algunos parámetros del 2024, pero luego se daban cuenta de que en el 2020, cuando habían terminado de construir, regían otros parámetros y en esa ocasión los parámetros sí permitían ese tipo de edificación. Entonces, la cancelación obviamente se va a basar en el informe técnico suscrito por el verificador en la cual me explique esta situación. Al verificador no se le puede cuestionar nada, él es responsable, como le dije, absolutamente de los aspectos técnicos que él diga, ¿no? Pues y con esto podemos levantar las cargas, las cargas técnicas. Vamos a avanzar. Técnicas. La inscripción registral, ya les comenté los requisitos. Bueno, acá hay algo importante también que querer mencionarles. Como ya les dije, pues a través de la ley 27157, que es la regularización de edificaciones, regularización es una operación excepcional. No puedo estar regularizando a cada rato. En ese sentido, no podría yo regularizar más de una vez una fábrica. Quiere decir, por ejemplo, si hoy en el 2024 traigo un expediente, en enero traje un expediente de regularización de edificación diciendo de que un inmueble tiene 3 pisos y ahora en diciembre me traen nuevamente otro FOR diciéndome que ya tiene 5,
no podría yo regularizar. Tendría que irme a la vía ordinaria. Anteriormente, antes del 2012, había un criterio en el cual el verificador decía, uy, no, pero me he equivocado, hay un error. Es que no vi que eran 5 pisos, solamente vi que eran tres. Por eso en enero declaré 3 pisos. Entonces, el tribunal pasaba esas fábricas porque decían, no, es esta responsabilidad del verificador, si él ha dicho que se equivocó, se equivocó. Pero luego, a través de esto fue llevado a pleno, que es, digamos, eh, la concurrencia de todos los vocales del Tribunal Registral a nivel nacional, y se adoptó un precedente de observancia obligatoria. El precedente no sé si lo tengo por aquí, ese es el precedente, sí. El precedente sobre improcedencia de segunda regularización de una edificación, y establece lo siguiente: no procede la rectificación mediante FOR de una declaratoria de fábrica escrita vía la ley 27157 cuando es evidente que se trate de una segunda regularización. Entonces, en el ejemplo que les pongo, pues, si es evidente que inicialmente tenía 3 pisos y luego me está declarando 10 pisos, que vía rectificación no ha visto los otros 7 pisos, entonces, si es evidente, digámoslo en este ejemplo, sí corresponde, pues, eh, adoptar una tacha sustantiva contra la solicitud de este tipo de inscripción, ¿no? Y ahora tendría, pues, que recurrir a la vía ordinaria, que es a través de la municipalidad. Algunos criterios del Tribunal Registral rápidamente para culminar con la exposición. Acá en la segunda viñeta es la regulación de edificaciones en centros históricos monumentales. Como ya les había comentado, es inscribible una regularización de edificación sobre edificaciones pertenecientes al patrimonio cultural de la nación, siempre y cuando, bueno, el actual Ministerio de Cultura haya autorizado, ¿no? Esta resolución del 2015 eh, versa sobre la naturaleza de una declaración de fábrica, que es un acto de administración, como ya había comentado, y para ello en una copropiedad se necesita de la mayoría absoluta, el 50+1. Calificación registral en ampliación de fábrica, una resolución del 2015. Uno de los aspectos de la calificación registral es la determinación de la adecuación, ¿no? Calificación registral, adecuación de la fábrica con los antecedentes registrales. Sí, pues yo cuando el registrador califica una declaración de edificación, tiene que verificar, pues, de que su perímetro sea el mismo que aparece inscrito. Si yo veo que no concuerda, reviso mi plano de ubicación y veo que el perímetro inscrito y el área no concuerda con lo que aparece en la partida registral, entonces sí puedo yo observarlo, ¿no? De una simple contrastación que he efectuado. Eh, por eso es que acá indica, hay un criterio donde no procede la inscripción de la declaratoria de fábrica de un predio cuando el área y medidas perimétricas señaladas no se adecuan a lo inscrito. Como les decía, pues, parte de la calificación, una actuación fundamental es la adecuación registral. Eh, Esta resolución del 2020 también habla sobre el tema de que la declaración de fábrica es un acto de administración y no de disposición. Eh, Esta es una fábrica sobre una declaración de edificación dentro de un departamento, en un edificio, ¿no? Para inscribir en mérito a la regularización prevista en la ley 27157 la ampliación de fábrica de una unidad exclusiva a la que no le corresponden aires, se requiere como acto previo el acuerdo adoptado en Junta de Propietarios sobre el reconocimiento de propiedad existente de los aires y la modificación del reglamento interno inscrito. Obviamente, yo siempre, cuando se trata de una calificación registral de un bien que está sometido a un régimen especial de propiedad, como es el régimen de la propiedad horizontal o de la 27157 actualmente, eh, tengo que verificar cuál es la naturaleza. En este caso, se quería, pues, declarar la edificación sobre unos aires, pero yo tendría que ver si esos aires son comunes o tiene el derecho a sobrelevar, o si alguien se ha reservado ese derecho sobre los aires. En el caso particular, aparentemente había un silencio a esa situación. Entonces, lo que se estaba pidiendo es el reconocimiento de la propiedad preexistente, que se da cuando hay unanimidad, cuando se dice, no, sí, los aires le corresponden al dueño, digamos, del departamento del segundo piso. Entonces, recién a partir de ahí, de este acuerdo de la Junta de Propietarios, yo podría dar pase a esa declaración de fábrica. Ahora, lo más común podría ser otro caso de una declaración de fábrica de un departamento. Entonces, la norma establece de que en términos generales hay que pedir permiso a la Junta de Propietarios, ¿no? Porque estamos ante un régimen especial de la propiedad. No estamos ante una casa, digamos, ordinaria, ¿no? Donde el suelo es propio. En este caso, pues todos están eh, yuxtapuestos sobre un terreno en común. Ahora, sí existen algunas
normas que me establecen el tema de las cláusulas autoritativas, pero siempre y cuando pues, no se altere la volumetría y etcétera, ¿no? Ya dependerá mucho del reglamento interno si es que, si es que establece esta salvedad. Pero por lo general siempre hay que pedir permiso a la Junta de Propietarios. Mm, Vamos a seguir otras. Bueno, bueno, acá hay una resolución del 2022 del Tribunal Registral. La regularización de edificaciones y la subdivisión que podría conllevar es un régimen de excepción y por lo tanto su aplicación se restringe a los supuestos por el periodo expresamente contemplado en la ley y su reglamento. La segunda regularización solo está permitida por única vez conforme a la única disposición de la ley 3830 en concordancia con el reglamento de la visita de unos siempre que cumple con los presupuestos establecidos. A ver, más o menos relacionado con esta sumilla, eh, vamos a poner el siguiente supuesto. A ver, ojalá que me pueda saber explicar, entender. Es una regularización de una edificación que el expediente se trajo al registro en el año 2010, ¿cierto? Entonces, en el 2010 solamente teníamos a la ley 27157 y me decía en el expediente que la construcción se había terminado en julio del 99. Perfecto. Ingresó, se inscribió en el 2010. Ahora, en el 2015, cuando todavía seguía vigente la ley 27157, todavía no existía la ley 30830, que es de julio del 2018, yo no podría traer otra expediente de fábrica con Ford. ¿Por qué? Porque ya se utilizó una vez. Ahora, llega 2018, se promulga, entra en vigencia esta ley 3830, que amplía el plazo para regularizar edificaciones hasta de julio del 99, se amplió hasta diciembre del 2016, ¿no? Entonces, de diciembre del 2016 para atrás, puedo yo regularizar edificaciones que estén construidas en ese rango de fecha. Entonces, ahora en el 2024 me traen un nuevo expediente donde me dice que esa edificación ya no tiene los 2 pisos, sino tiene 5 pisos a través del FOR. ¿Puedo darle pase, cabida o no? Sí podría darle cabida, ¿por qué? Porque la ley 3830, que sale en diciembre de 2018, me permitió y me amplió el plazo. Entonces, digamos que en esa partida van a haber 2 FOR, el FOR del 2010, inscrito en 2010, y el FOR inscrito en 2024. ¿Por qué? En razón a esta norma, ¿no? Entonces, sí hay la posibilidad de una segunda regularización, pero solo en este supuesto. ¿Qué pasaría si en el 2010, vamos ahora con otro ejemplo, qué pasaría si en el año 2019 presento un expediente al registro y digo que la edificación concluyó pues en julio del 99, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero se presenta en el 2019, se inscribe en el registro en el 2019. Ahora en el 2024 me dicen, me traen otro expediente y me dicen, ¿sabes qué? Esa propiedad la hemos terminado de construir en diciembre de 2016 y no tiene 2 pisos, tiene 5. ¿Podría darle cabida a ese expediente? La respuesta es no, es negativa. ¿Por qué? Porque a partir de julio del 2018 para adelante, si yo traigo un expediente para inscribir en el registro en el 2019, se supone que en el 2019 tuvo que haber tomado la foto de la fábrica existente hasta el 2016. No me puede traer por pedazos, digamos, la declaración de fábrica, ¿no? No me puede traer que en el 2019, que solo vio un primer piso, en el 2020 el segundo, en el 2022 el tercero, no. Ya a partir de la vigencia de la ley 3830 solamente cabría un FOR en esa partida, ¿no? Entonces, digamos que más o menos eso es lo que nos da a entender esta sumida, que no podrían leer luego digamos, el contenido en esta resolución, ¿no? Ampliación de fábrica, responsabilidad del verificador, rectificación de fábrica, vía procedimiento. Lo que sí he visto que sí procede en rectificar una fábrica es una rectificación de inexactitud registral por una mala sumatoria en las áreas techadas de una fábrica inscrita. Por ejemplo, eh, obviamente que en este supuesto yo tengo que verificar que no me van a alterar ningún ambiente, ninguna construcción, no me van a quitar ningún muro, no me van a añadir ningún muro, solamente hubo un mal cálculo. El cálculo lo hace el verificador, ¿no? No siempre hay polígonos que son rectangulares o cuadrados para sacarle el área, ¿no? Entonces, hay polígonos que quizás tienen una forma determinada, el verificador saca sus áreas techadas, puede haber un error, y me puede traer a través del FOR rectificar este tipo de errores en el mal cálculo, mal cálculo de las áreas techadas. Intervención de copropietarios de 50+1, que ya les comenté. Procedencia también de segunda regularización, ampliación y remodelación de declaración de fábrica,
A ver, el título para solicitar la inscripción de la declaración de fábrica vía regularización en los casos de remodelación, ampliación, modificación y fábrica deberá acompañarse adicionalmente la memoria descriptiva de la edificación resultante, el plano de distribución donde se visualicen los elementos eliminados o modificados y el plano de la distribución resultante de conformidad con el artículo 78 de la ley 20, perdón, del reglamento de registro de predios. Cuando se trata de un supuesto de una ampliación de fábrica, los planos tienen que venir, digamos, desdoblados, ¿no? Tienen que apreciarse los elementos que se están modificando, añadiendo, quitando, y el plano de la fábrica resultante. No vale para este tipo de supuestos que me traigan directamente el plano de la fábrica resultante, porque seguramente que en virtud de este artículo 78 vamos a emitir la observación que corresponda, ¿no? Y bueno, eso es todo. Gracias, les agradezco a todos y también la disculpa del caso por no terminar, porque bueno, hemos tenido 426 conectados. Gracias a todos por su atención y espero pues verlos en una próxima oportunidad. Gracias, Lucía, por la invitación. Que tengan buenos días a todos.